Podríamos decir que vamos a hablar, así en mayúscula, de las casualidades, ¿eh? Entonces, se trataría, bueno, vamos a adentrarnos en ese mundo, porque la gran pregunta, que yo creo que además siempre, pues de alguna forma aparece en un tema de este tipo, es ese debate entre si las casualidades existen o hay algo más detrás de algunos hechos que aparentemente son casuales. Hombre, yo creo que la gente que acabe de escuchar hoy el programa, o esta sección del programa dedicada a los enigmas y a los misterios, yo creo que va a quedarse con la duda, ¿no? Cuando menos, porque seguro que mucha gente lo recuerda, Gregorio, hace, pues yo creo que ya unos 3 meses por lo menos, hicimos un programa, no entero, pero sí hablando de un término que caló mucho en los oyentes, que a mí me han escrito vía correo electrónico, lectores del libro y oyentes del programa, queriendo saber más, ¿no? Que dedicábamos un programa entero a ese mundo tan extraño, con nombre no menos extraño, ¿no? Hablábamos de las serendipias y les prometimos que íbamos a investigar. Serendipias, hablábamos poco menos de casualidades imposibles y contábamos una serie de casos en la historia. Pues hoy, Gregorio, vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar de serendipias y sincronicidades, que aunque suene muy extraño, significa casualidades imposibles, cuando la ciencia ya nos explica algunos casos, y vamos a profundizar en ellos y a contar cosas que en aquel programa no sabíamos y no podíamos contar. Ahora nos hemos documentado y lo vamos a hacer. Muy bien, pues enseguida vamos a entrar en esa tertulia atractiva. Yo creo que para los oyentes puede ser muy interesante ese repaso que nos vas a hacer a casos históricos y científicos, ciertamente llamativos. De todas formas, sepan que, bueno, pues la línea telefónica está abierta, está a su disposición para que todos ustedes, si creen que pueden aportar algo a esta conversación, pues pueden marcar ese número de teléfono, el 93 412 51 61, y hablar ya no en términos genéricos, que también, si conocen, si tienen alguna información, pueden hacerlo, pero si tienen algún caso particular que ustedes creen que han vivido, pues alguna serie de fenómenos que se han producido, que podríamos catalogar como casualidades y que de alguna manera han podido marcar alguna etapa de sus vidas, pues nos lo comentan en directo, pueden marcar ese número de teléfono y estamos encantados de recibir esa comunicación. Antes que nada, reciban un cordial saludo de la gente que hace posible este espacio: Albert Pau en la parte técnica, María José Gil, que ya está atendiendo sus llamadas en ese número de teléfono, Iker Jiménez, que está nuestro compañero en Radio Madrid, y un servidor que tiene el placer de saludarles, Gregorio Benítez. En la contra están Oriol y Kim, que de alguna forma ya están trabajando ese contenido de la contrarredacción que nutre esta segunda hora aquí en Si Amanece Nos Vamos, en la cadena SER. 4:10, 1 hora menos en Canarias. Iker, si te parece, podemos empezar definiendo de alguna manera qué son las serendipias. Exacto, porque además, como te decía, Gregorio, nos hemos documentado un poco, sobre todo por muchas preguntas, ¿no?, de algunos oyentes realmente fieles que querían saber más sobre ese término tan extraño. Y podemos decir que ese término, serendipia, lo inventó una persona, realmente un escritor, que se llamaba Horacio Walpole, allá por el 1754, en una historia también curiosamente serendípica, como no podía ser de otra forma. Él leyó un libro que se llamaba Los 3 príncipes de Serendip, que era, bueno, pues una historia en la que unos príncipes descubrían cosas, esto es muy importante, que en ese instante no estaban buscando. Así pues, una serie de cartas, este escritor estaba muy relacionado con la ciencia en aquella época, hicieron que este hombre se obsesionara con aquel fenómeno. Como algunas personas, y empezó a investigar por su cuenta, como algunas personas descubrían cosas o llegaban a hallazgos concretos de una forma que no era propuesta, que no se lo habían propuesto en ningún momento. Curiosamente, bueno, a lo largo de varios siglos, o durante 2 siglos, la ciencia tiene una lucha en admitir ese término como ese último paso inexplicable en el que se descubre algo por pura y dura casualidad. Pero hay algunos casos, como veremos, que realmente nos dejan, o casi nos hacen caernos de espalda, ¿no? No hay explicación posible. Te puedo decir un dato, Gregorio. A partir del año 74 de este siglo, o del siglo pasado ya, el Scientific American, una de las revistas más prestigiosas del mundo, lo incluía como término de esas casualidades imposibles dentro de la ciencia. Estamos hablando de cosas puramente científicas. Y para que veas, en uno de los últimos diccionarios, si no recuerdo mal, el diccionario del español actual de Manuel Seco, lo definía de esta forma: facultad de hacer un hallazgo o descubrimiento afortunado de manera accidental. Y lo que es cierto, y eso también nos lo preguntaban los oyentes, y se puede demostrar, es que muchos grandes descubrimientos científicos han sido por causa de serendipias, por tremendas casualidades
bueno, que han logrado hacer que este mundo avance. Es decir, el científico no se estaba o no tenía propósito de hacer ese descubrimiento, y por una serie de conjunciones, de casualidades, de azares, como queramos llamarle, se llega a ese descubrimiento que lo tenía un poco olvidado o ni siquiera se lo había imaginado, ¿no? Quizá el primero de todos, y este sí, quizá famoso, fue el famoso Eureka, ¿no?, de Arquímedes, que significa lo encontré. Se dicen, o se hablaba, o se hicieron crónicas, de que fue un tropezón y su cuerpo entró en una especie de barrica en los baños públicos, y que fue cuando se dio cuenta de verdad, tenía la mente en otra parte, se dio cuenta de verdad de que, bueno, que era proporcional, ¿no?, el agua que salía, y a la vez que su cuerpo se volvía más liviano dentro del líquido. Pero casos, Gregorio, concretos, y estos sí, escalofriantes por lo extraño que son, podría ser el descubrimiento de la corriente eléctrica. Mucha gente no lo conoce, y se produce en un lugar bastante desvencijado, en Bolonia, en Italia. Estamos hablando del año 1786, y hay un hombre que está dando una clase a sus alumnos. Una clase de anatomía, o sea, nada que ver con la electricidad. Este hombre, Gregorio, se llamaba Luigi Galvani, y estaba, según cuentan las crónicas, diseccionando una rana. Repito, cátedra de anatomía de Bolonia. Ahí, desde luego, nadie esperaba hacer ningún gran descubrimiento, y los alumnos seguían en silencio, pues como el profesor cortaba. Cuentan, o se sabe con certeza, que un ayudante un poco despistado, un ayudante que no estaba muy a la clase, produjo un chispazo en una máquina electrostática, o que tenía la facultad de producir esa energía eléctrica concentrada. Produjo un chispazo, por supuesto inconsciente, y este chispazo, a raíz o a través de la punta del escalpelo, del bisturí del profesor Galvani, atravesó todo su cuerpo, de brazo a brazo, y pasó a la rana. La pata de aquel batracio empezó a moverse con impulsos, con convulsiones, y todo, imagínate, ¿no?, los 30 alumnos se quedaron francamente espantados, ¿no?, ¿qué era aquello? Que era cosa de duendes prácticamente. Y resulta que, ni más ni menos, se estaba descubriendo la electricidad animal, o la corriente eléctrica. A partir de ese momento, Galvani ese mismo día puso en peligro su vida varias veces. Reprodujeron, aunque les costó mucho, aquel chisporrotazo pasar por el cuerpo. El hombre debía acabar fatal, y lograron comprobar que los nervios eran conductores de electricidad, es decir, que no, como hasta aquel momento se pensaba, no eran ningún transmisor de fluidos, sino conductores de electricidad. A partir de ese momento, en aquella clase casi cochambrosa, según se describe, en Bolonia, Italia, a través de esa casualidad increíble que nadie esperaba, Gregorio, se sientan las bases de la neurofisiología, ¿no? Y curioso también, pasó a la historia el nombre de Luigi Galvani, pero me estaba preguntando yo si para la historia ha quedado en el olvido el nombre del alumno que de alguna forma fue el inspirador de ese gran descubrimiento, ¿no?, para la vida moderna, la corriente eléctrica. Pues qué bueno, sí señor, porque nadie se acuerda de cómo se llamaba. Y sabemos que era un alumno, en todo caso, de este catedrático Luigi Galvani. En la historia se han sucedido, ¿no?, otros episodios también que han marcado de alguna forma, que han hecho que la ciencia pues impulsara, ¿no?, esos avances. Tenemos algunos otros casos, ¿verdad? Sí, Gregorio, además algunos casi redundando en la propia historia de Galvani. 24 años después, volviendo a hacer ese experimento, hay un hombre que se llama Alessandro Volta, al que una serie de líquidos que tenía preparado para otra cosa totalmente diferente, utilizar una serie de colorantes, se le caen en una especie de planchas metálicas que tenía para otro experimento diferente. Bueno, para no extendernos, esa misma tarde, 24 años después, investigando sobre lo que había sido una grande serendipia, Volta descubre la pila eléctrica, ¿no? Descubre que con metales dispares, conexionados, ¿no?, a través de una solución electrolítica, se producía la pila eléctrica. Menudos dos descubrimientos, de una forma pues muy cercana prácticamente en el tiempo, y que son una casualidad sobre otra casualidad. Pero si me permites, Gregorio, hay uno que he recogido, además, pues un poco para brindarlo a estos oyentes que nos escribían, que es sensacional, ¿no?, que me parece a mí muy curioso, y que es, digamos, el retrato robot de una serendipia. Imaginémonos un laboratorio del siglo pasado, laboratorio Remsen, las cercanías de Nueva York, y un hombre que se llama Ian Flagberg. Bien, estos obreros o científicos que trabajaban en ese momento concreto en la extracción de unas sustancias concretas para la imprenta, estos hombres que trabajaban pues con pintura, con colores, estaban haciendo una serie de descubrimientos que nada tenían que ver con lo que luego descubrieron, comían en un restaurante, en una especie de posada,
muy próxima al laboratorio. Una posada, podemos decir, de mala muerte, ¿no? Porque el servicio debe ser, por lo que veremos ahora, o lo que escucharemos ahora, bastante deficiente. Pues bien, Flaubert se sienta como cada día en su mesa y se da cuenta de que, caramba, de que la sopa le sabe dulce. Parte un trozo de pan y también le sabe dulce. Entonces se indigna. Además, el camarero o el cocinero eran de toda confianza. Exige el libro de reclamaciones de la época. Casi. Más que el libro de reclamaciones, monta una bronca monumental y ya les explica por qué su sopa y su pan saben dulce y el resto del menú servido a los compañeros del laboratorio no. De repente se da cuenta de que bajo la palma de su mano había una mancha blanca. La chupa. También el hombre este era un poco arriesgado, porque menudo científico, la chupa directamente. Aventurero el hombre. Sí, y se da cuenta este hombre, que luego pasará a la historia por este descubrimiento, de que aquello era dulce, una sustancia blanca dulce. ¿Qué había ocurrido? Rápidamente, con todos los compañeros, van al laboratorio, el laboratorio Remsen, y aíslan esa sustancia, y descubren que es una reacción de parte de aquellos otros elementos que estaban realizando en el laboratorio, mezclados al apoyarse en la mesa con una, vamos a decirlo así, Gregorio, deficiente higiene de la mesa de aquel local. Pues bien, esa reacción había generado una sustancia muy primaria en la mano de este hombre que sabía dulce. Al día siguiente estaban todos de fiesta porque se había patentado aquella sustancia surgida en la mano de un científico en un, digámoslo así, hostal de mala muerte, con el nombre de sacarina. Es el origen de la sacarina. Es el origen de la sacarina. Ahí se descubrió la sacarina. Estaban trabajando, comentaba Siquer, en la extracción de sustancias de imprenta. En una especie de investigación sobre algunos colorantes concretos, ¿no? Ajá. Y haciendo una serie de peritajes de laboratorio prácticamente destinados a la industria, ¿no? Es decir, nada que ver con la alimentación, nada que ver con ningún tipo de aplicación a la cocina, ¿no? Y sin embargo, de repente, sin que esos laboratorios estuvieran especializados en eso, descubren la sacarina y además lo tienen muy a gala, ¿no? No les causa ningún rubor, por ejemplo, que el científico se chupara la mano, que no saliese bien limpio de ese laboratorio, con lo que desde luego no hay que fiarse mucho de todas estas cosas, ¿no? Además, desde luego también es elogiable la actitud de estos científicos que de alguna forma reconocían públicamente que para nada habían trabajado en busca de ese objetivo final que supone el descubrimiento, sino que de alguna forma es el azar el que hace que el invento aparezca bajo su autoría, pero que en ningún momento han dedicado muchas horas de investigación, ¿no? para aportar, para dejar esa aportación para la historia. No sé si estamos hablando de acontecimientos que tienen lugar en épocas pasadas. Yo supongo que, bueno, la ciencia pues sigue investigando, siguen trabajando, y aún seguro que ese tipo de casualidades se pueden estar dando en nuestro tiempo actual, que precisamente pues es un tiempo bastante fértil, ¿no? En descubrimientos científicos. Sí, lo que ocurre es que no hay tanta información, o al menos no ha trascendido, ¿no?, a los medios, porque imagino que, por ejemplo, este hombre, como tú bien has comentado, no creo que también dijesen así a las bravas que era una casualidad, o yo creo que algo maquillarían, ¿no?, toda aquella historia, porque lo que es cierto es que luego el proceso de extraer aquella sustancia, imagino que sí sería un trabajo relativamente bien hecho y correcto y digno de unos científicos, pero la historia y las crónicas nos han dejado, pues, y además ellos mismos lo reconocen, y hay una placa incluso en uno de los laboratorios donde se dice o se cuenta la historia, los americanos son así, de cómo se descubrió. Lo más curioso es que, digamos, a lo largo ya del siglo XX, no hay tantos informes sobre serendipias concretas en la ciencia, más bien, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, donde había menos medios, todo es cierto, donde se investigaba también a veces a la buena de Dios, o donde un solo científico, pues igual incluso intentaba abarcar diversas disciplinas del saber, no como ahora que todo está absolutamente especializado, le ocurrían estas cosas con más frecuencia, ¿no? Estas son algunas de las más conocidas, sobre todo la de la corriente eléctrica, que también jamás se ha, digamos, ocultado que fue así, que fue en una clase concreta, que ocurrió un hecho fortuito, y que esto, si no hubiera ocurrido en ese momento, ¿hasta cuándo no se hubiera descubierto? Probablemente muy poco después, ¿no?, haciendo pruebas. Pero son descubrimientos, Gregorio, que demuestran que los científicos no estaban detrás de ellas. Pues bien, todo este tipo de descubrimientos, de hallazgos más o menos casuales y que son muy curiosos y además que tienen que darse uno entre millones, ¿no?, para que ocurra de forma afortunada, han pasado a la historia de las serendipias, y es como se utiliza este término dentro de lo que es la ciencia, ¿no?
Y de alguna forma la ciencia, lo que comentabas también hace unos minutos, reconoce abiertamente la existencia de ese tipo de casualidades, o también en este terreno hay un tanto de enfrentamiento o de polémica entre lo que es el mundo científico y el paracientífico, que de alguna forma representa pues el mundo de la fenomenología extraña, de la parapsicología, de lo paranormal. Es decir, se produce ese enfrentamiento en torno a este presunto origen casual de algunos descubrimientos, o realmente la ciencia tiene reconocida, es decir, toda esta documentación está reconocida por parte de la ciencia y no hay ningún rubor a la hora de reconocer que de alguna forma pues la casualidad, ¿no?, hizo que la ciencia tuviera el peso que finalmente tuvo en nuestra sociedad. Claro, ahí hay un debate muy muy profundo, porque los hechos están ahí, son indiscutibles. La ciencia habla de casualidades, o alguna parte de la ciencia más ortodoxa. Una ciencia que quiere decir que muchas veces acierta, pero otras veces pues mete la pata, y no más que ver el tiempo para darse cuenta de que muchos de los postulados que mantenían, luego la propia ciencia más moderna los ha derrumbado. Pero esa misma ciencia, Gregorio, admite que la casualidad ha intervenido en estos casos. Y algunos científicos concretos, incluso hablaban de una serie de hilazón de azares que ya eran un fenómeno en sí, un fenómeno digno de estudiar por la ciencia, ¿no? ¿Por qué hay casualidades? Ahora veremos algunas realmente sorprendentes, que ya dan, digamos, la vuelta, ¿no?, las probabilidades, y que son ya absolutamente imposibles, como veremos algunas, o al menos muy improbables, y por qué actúan en determinados lugares, con determinadas personas, en determinados momentos, ¿no? Y ahí está la lucha. La ciencia que habla de casualidades aisladas sería un fenómeno como, tristemente, como estas epidemias, ¿no?, de fin de siglo y principio de 2001, que nos están asolando. Unos hablan de hechos casuales, otros hablan de epidemias, unos hablan de serendipia como fenómeno que a veces interviene, y otros hablan de casos muy concretos que no se pueden sacar de contexto, ¿no? Pero lo cierto es que han ocurrido a lo largo de la historia de la ciencia, aunque quizás, y en el programa que hicimos al iniciar esta sección, lo que más llamaba la atención, pues en algunos casos, que sería como Gregorio dar un salto mortal, ¿no?, un salto al vacío dentro de la propia serendipia, y es lo que se ha dado en llamar, o ya desde los años 70, sobre todo en Norteamérica, que son unos auténticos fanáticos, ¿no?, de estas cosas, hablan de sincronicidades, ¿no?, que sería como una serendipia elevada al cuadrado, ¿no?, algo así. Muy bien, pues vamos enseguida a repasar esa vuelta de tuerca, por decirlo de alguna forma, en el mundo de la serendipia, de las casualidades imposibles. Y les volvemos a reiterar que tienen el teléfono a su disposición, 93 412 51 61, para que puedan hacernos llegar. Ya les decíamos que esta primera parte estaba dedicada al mundo de los descubrimientos científicos con ese origen casual, pero también ahora enseguida vamos a repasar con Iker Jiménez pues historias que de alguna forma nos remiten a números, por ejemplo, que pueden llegar a marcar la vida de una persona, que se van apareciendo, podríamos decir que de forma casual en la vida de una persona, y que de alguna manera marcan el devenir de esa persona. Podemos hablar de lugares comunes, vidas paralelas, nombres que van ligados, parece, pues a la buena fortuna, o en caso contrario a la mala suerte. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido alguna experiencia de ese tipo, pero sería muy interesante que pudiera compartirla aquí con nosotros. También lo puede hacer a través del correo electrónico. La dirección de Si Amanece Nos Vamos es amanece@inicia.es. Son las 4:26, una hora menos en Canarias, y aquí en la cadena SER seguimos hablando con Iker Jiménez acerca de casualidades imposibles. En este caso, comentabas, Iker, de sincronías, casualidades que, bueno, pues de alguna forma se producen en la historia. Hay esa documentación y enseguida la vamos a desgranar. Cuéntanos. Pues fíjate, para que la gente se haga un poco una idea, puedo hablar, lo estaba pensando, para que la gente vea la diferencia entre serendipia, un descubrimiento, y sincronía. Voy a poner un caso propio incluso. Yo creo que el único que me ha pasado, aunque investigando por ahí, como hemos contado algunas veces, estos expedientes X o enigmas sin resolver, te pasan muchas cosas, ¿no?, cuando estás por ahí investigando. Pero yo te voy a contar una cosa que creo que no he contado en público, o he anotado solamente en un libro, la he dejado caer. Un caso para que la gente se haga un poco idea de la diferencia. Yo hace más o menos un año, y es una serendipia más o menos sencilla, ¿no?, estaba trabajando en el ordenador y tenía en uno de mis cuadernos un nombre anotado en rojo, que era el nombre de un testigo de una historia que yo no había podido encontrar por ningún sitio. Es decir, era una cosa pendiente, y que yo ya tenía pues
Gregorio, con muchas cosas que ya has olvidado por completo y que le has dado tantas vueltas en su época que ya sabes que es imposible localizar. Era un informático sevillano que ni más ni menos que hacía 11 años había tenido una serie de experiencias, vamos a llamar paranormales, ¿no? Ese caso, ese cuaderno estaba cerrado, yo había hecho todo tipo de pesquisas y jamás había encontrado a esa persona. Pues bien, estamos hablando de julio del 99, yo estoy haciendo un reportaje, se va la luz de mi casa y esto que se te van las musas, ¿no? Y de repente, pues nada, empiezas a navegar un poco por internet y sin saber cómo, y esto los internautas sabrán comprenderlo perfectamente, me encuentro buscando páginas de astronomía que yo jamás hasta ese momento, porque yo soy bastante zoquete, ¿no?, en esto de la informática, me había metido en páginas de astronomía. Y pues tú te imaginarás, empecé a ver páginas de la NASA, Armstrong pisando la Luna, las caras supuestas que aparecen en Marte, bueno, de todo. Y me encuentro con una página que me llama bastante la atención y decido hacer una cosa que no había hecho nunca, que es escribir una página, anónima por supuesto, porque bueno, me da bastante desconfianza, ¿no?, como mucha gente lo de internet, mandar tu correo, pero yo mandé aquel correo simplemente, y está el correo para certificarlo, para decir, caramba, qué interesante esta página y felicidades por el trabajo. A las 30-35 minutos, Gregorio, recibo en mi bandeja de correo un mensaje parpadeante en el buzón de los correos electrónicos y digo, caramba, qué rapidez, ¿no? Era el dueño de esa página de astronomía que me contaba una cosa muy curiosa. Decía, qué curioso, acabo de venir de Sevilla a Madrid, si me hubieras escrito ayer mismo, jamás nos hubiéramos encontrado porque he dado de alta hoy esta página en este nuevo servidor, ¿no? Es decir, si yo hubiera escrito cualquier otro día, jamás hubiera entrado en contacto con esa persona. Pero imagínate, Gregorio, cómo me quedo cuando veo que el mensaje lo firma esa persona, ese testigo. El informático sevillano que llevaba 12 años perdido. Yo había estado un año detrás de esa persona y era él. Pues bien, para que veamos muy simplemente este tipo de cosas. En ese momento, en julio del 99, había 1 millón de páginas aproximadamente en Internet con contenido de astronomía. 1 millón de páginas. Si hacemos una probabilidad así a bote pronto, era la primera vez que lo hacía, pero pongamos que 1 de cada 100 es mi costumbre enviar un mensaje, ¿no?, a una página que no conozco ni quién la hace ni nada. Pongamos que 1 de cada 10 es la probabilidad de que esa persona que tiene una página responda en media hora. Y sobre todo, que ni antes ni después, ni un año antes ni un año después, sino justamente el día anterior, se haya dado de alta ese servicio. Es decir, cualquier otro día anterior nunca hubiéramos podido contactar con esa página. Pues bien, haciendo un cálculo muy complejo de probabilidades, me salía 1.82 por e elevado a 13. Hablando en cristiano, una probabilidad entre 18 billones con b. Eso sería una serendipia. Es decir, tú no estás buscando una cosa y de repente buscando otra encuentras por el azar o por como queramos llamarlo esa salida, ¿no? Espectacular, porque yo me quedé, imagínate, ¿no?, como se habrá quedado mucha gente. ¿Pero qué sería una sincronicidad? Pues, Gregorio, sería que encima este hombre, este informático sevillano, le gustaran los misterios, hubiera sabido de mis libros, hubiera leído el correo electrónico en mis libros y, por ejemplo, me hubiera mandado el correo electrónico al mismo tiempo que yo se lo enviaba a él. Que tuviera el mismo saludo, las mismas letras del mensaje y la misma despedida. O sea, ya lo que hablamos de una casualidad absolutamente imposible, eso sería la sincronicidad. Y con este tipo de ejemplo he intentado explicar lo que es una super casualidad, también podríamos llamarlo, ¿no? Y como veremos, con números, con personas, con vidas paralelas, hay muchas de estas super casualidades que, si no es porque están perfectamente documentadas, Gregorio, sería muy difícil de creerse. Y estaríamos hablando, en todo caso, también de fenómenos que yo no sé, atribuibles al azar en este caso. Muchas personas seguro que estarán sintiendo al hilo de esa anécdota que nos has contado. Seguro que todos hemos tenido algún episodio, seguro. Si no similar, porque realmente los datos que aportas son espectaculares, ¿no?, acerca de esa probabilidad sobre una persona que bueno, pues formaba parte, es decir, de tu investigación, que tú querías contactar con ella y al final, pues por mor de esa casualidad, acabas encontrándolo en la red informática. Pero ¿todo eso es atribuible al azar o dentro de la fenomenología de lo paranormal hay alguna corriente de pensamiento que cree que hay, pues, no sé, alguna fuerza extraña o algún hilo superior que es el que mueve esos destinos, en este caso de dos personas, que hace que se encuentren en un momento determinado?
Ahí está el debate, Gregorio. Ahí está el debate porque, hombre, nosotros aquí como meros informadores, pues la verdad que yo no sé con qué carta quedarme. Probablemente sean grandes casualidades, pero ahí está el misterio de este fenómeno que estamos hablando aquí en la SER a estas horas y que es muy poco conocido en España. Es decir, había mucha gente que me preguntaba bibliografía, luego daremos algunos apuntes, pero es que hay muy poca. En castellano prácticamente no existe nadie que se haya interesado en el mundo de las casualidades extrañas. Y tampoco es que en inglés haya mucho, hay algunas cosas pero muy superfluos. Hay que picar de aquí a allá, acudir a algunos incluso autores científicos de bastante renombre que han tocado en alguna ocasión estos temas. El debate está abierto, nadie sabe qué ocurre. Si el azar, como decía algún célebre científico, es la partida de dados que juega Dios por allá arriba, o quién sabe, teorías para todos los gustos. Lo que es cierto es que los casos bien demostrados a uno lo dejan frío, y yo creo que luego cada uno tiene que pensar pues lo que bien le venga en gana, ¿no? Algunos oyentes pensarán que estamos manejados por unos siglos, desde luego, y otros que, bueno, que la suerte es así, ¿no? Pero tú fíjate, por ejemplo, me hablabas de números, ¿no? Hablando ya del campo duro, ¿no? Que no hablamos en aquella ocasión de las sincronicidades, ¿no? De esas serendipias imposibles. Fíjate, por ejemplo, Gregorio, te cuento muy brevemente, la historia de un personaje, pues muy conocido, ¿no? Hablamos de, además, a pesar de casos antiguos y modernos, algunos de los casos están protagonizados por gente de cierta relevancia, ¿no? Porque casi tiene que diagnosticársele una enfermedad muy compleja, una afección psiquiátrica llamada triskaidekafobia, que sería algo así como aversión al número 13, al fatídico número 13, que es tan célebre, ¿no? Supuestamente, para algunas culturas que da mala suerte, pero para otras que da buena. Fíjate la historia de Wagner, Gregorio. Nace en 1813. Cifra que ya de por sí suma 13. Sí, en este caso 18-13, sí. Nombre y apellido, 13 letras. Y ahora ya, sus propios biógrafos lo comentan, el primer impulso musical lo tiene a los 13 años, un 13 de octubre. Sufre un destierro célebre, ¿de cuánto? De 13 años, lógicamente. Compone 13 óperas. Una de ellas, la más célebre, Tannhäuser, la presenta un 13 de abril, se le clausura un 13 de junio y está censurado durante 50 años en la Ópera de París, hasta que reaparece un 13 de mayo de 1845. La primera actuación de Wagner, como podría ser de otra forma, ocurre en Riga, en un teatro, un 13 de septiembre. Ese teatro, curiosamente, tiene una placa porque fue inaugurado un 13 de septiembre. Era un hombre que vivió en diversos sitios, era un hombre atormentado, con deudas, perseguido por los acreedores aquí y allá, y según nos cuentan sus biógrafos, en Bayeux vivió la mayor parte de su vida. Entró a vivir un 13 de julio. Esa casa estaba inaugurada un 13 de agosto y la abandonó un 13 de septiembre. Un dato sobrecogedor es que su suegro, y además, digamos, un poco su protector, el que le defendió en aquellos años de penuria, era otro gran compositor, Franz Liszt. Y este hombre le visitó, según rezan las crónicas, lo vio por última vez, un 13 de enero de 1833 y lo vio muy enfermo. Ni que decir tiene que Wagner murió un 13 de febrero de 1833, aquejado de una penosa enfermedad. Toda su vida marcada por el número 13. Aquí desde luego habrá quien diga que claro, si se elige un número siempre hay concordancias, pero estaremos de acuerdo en que caramba, la vida de Wagner de una forma u otra estuvo marcada por ese extraño número, ¿no? Desde luego que sí. En todo caso, hablando del caso de Richard Wagner, una vida marcada por el número 13, es decir, este número aparece en diferentes episodios puntuales de su vida, que de alguna forma son importantes en su biografía, pero puede condicionar la vida de una persona, la presencia de una cifra, como es el caso de Richard Wagner. Yo estoy convencido, pero no por ningún resorte paranormal, sino por el puro poder mental, el poder de la obsesión, el poder de la sugestión. Si uno empieza a tener mala suerte con hechos donde el 13 está presente, estoy convencido que esa obsesión, ese nerviosismo, ese miedo a que vuelva a cruzarse ese número maldito, hace que al final la mala suerte pues sea como el cántaro que va a la fuente, que al final acaba por estallar y acaba ocurriendo cosas casi atraídas de una forma casi mágica en el número 13. Han ocurrido en otros casos en la historia, ¿no? Gente obsesionada con números y que al final es como el hombre que tiene vértigo y al final no sabemos cómo, acaba en una situación
que es, pues no sé, en una azotea o jugándose el tipo, y ese vértigo a veces casi le vence, ¿no? Es como si esa obsesión o ese peligro, esa mente, que es lo que realmente creo que es el mayor foco de misterios del mundo y del universo, pues nos juega esas malas pasadas de vez en cuando, ¿no? Eso sí, hay otros casos, parece mentira, pero todavía más extraños. Uno lo apuntamos en aquel programa, Gregorio, pero lo voy a comentar porque este es escalofriante, ¿no? Es la historia del vuelo 191. Y la protagonista es una escritora, vamos a llamarlo, de bestsellers románticos, como ahora ciertamente se pusieron hace unos meses de moda por diversas polémicas. Judy Wax, que escribió una novela que además se ha convertido en algo casi como de culto, ¿no? Imagínate, entre sobre todo los internautas que persiguen serendipias y sincronías, esta obra, Starting in the Middle, se ha convertido en una especie como de, como te digo, de libro maldito, ¿no? Ella acababa de hacer este libro, hablamos de mayo de 1979, y fíjate qué curioso porque se ve en todos los periódicos. Ella partía de California hacia la ciudad de Chicago para presentar su libro, ¿no? Pues en una especie de operación de promoción. El vuelo de American Airlines era el 10-10 número 191, como decimos, vuelo de California a Chicago. Bien, curiosamente, de Los Ángeles a Chicago. Curiosamente, ese DC-10 191, ella le dan el asiento 191, cosa que es curiosa. ¿Qué ocurre? Nos lo estamos suponiendo, ¿no? Aquel avión, cuando llega a la pista de Chicago, se estrella, mueren todos los pasajeros, y curiosamente, Gregorio, hay algo que asombra a los lectores devotos de Judy Wax. Es que en aquel libro, Starting in the Middle, en la página 191, ella hablaba de su miedo cerval a volar. Pero lo que fue la gota que colmó el vaso, o aquí ya la sincronicidad, es que ese día de mayo del 79 en que el avión se estrellaba, y ocurría esa casualidad, en la prensa de Chicago, en los kioscos, había una revista semanal, titulada también Chicago, una especie de dominical, en la que había una entrevista ya impresa con la autora. La autora repetía su miedo a volar, y curiosamente nos imaginamos que había una foto de ella, con el periodista que la entrevistaba, en la página 191. Lo más estremecedor de este caso, y lo vieron muchos devotos de la escritora, es que si cogíamos la página y la poníamos al trasluz, se veía que en la página 192, superponiéndose a la foto de Judy Wax, había una publicidad. La publicidad de American Airlines y el vuelo de DC-10, Los Ángeles-Chicago. Tremendo, Iker. Tremendo. Caramba, no sabe uno qué pensar con todos estos datos que nos estás aportando esta madrugada. Bueno, son casos muy concretos, Gregorio. También hay que decir que no hay que espantar ni mucho menos a la gente, ¿no? Pero que son casos que han quedado casi como ejemplos. En este caso, antes hablábamos de historias afortunadas, ¿no? Grandes descubrimientos. También ha habido casos menos afortunados, pero que a los interesados en el mundo de la numerología, de la sincronicidad, pues desde luego se han convertido casi en clásicos, ¿no? de esta materia. Hace unos minutos comentabas algo acerca de esa posible sugestión mental que puede llegar a producir en algunas personas este tipo de casualidades, ¿no? Yo no sé si hay una predisposición por parte de algunas personas a ser protagonistas de este tipo de episodios. La verdad es que sería difícil, ¿no? Porque hay casos tan vamos a llamarlo así, desgraciados, ¿no? Tan curiosos en el aspecto negativo, que es difícil que uno quiera tener protagonismo a este nivel, ¿no? Que esté en el lugar exacto donde ocurren estas cosas, pues, bueno, tendríamos otra esfera amplia de las sincronicidades y hablamos de cosas, como te digo, Gregorio, que se han difundido muy poco, ¿no? En España no hay mucha afición todavía a esta materia, pero podríamos hablar del caso de un coronel en el aspecto de los hombres que están en el lugar donde no tienen que estar. Pero no solo una vez, sino muchas veces. Tú imagínate el caso de Joseph Sufcold, un coronel nacido en Gales, y que en una de las batallas, la Segunda Guerra Mundial, recién iniciada en noviembre del 39, es alcanzado por un rayo que le paraliza la parte derecha del cuerpo. Esto hace que lo tengan que retirar, al final él vuelve a Gales, y si no recuerdo mal, en el año 56 le cae otro rayo, que ya es difícil, ya es complicado, y en una extensión absolutamente llana, y le paraliza la otra parte del cuerpo. Pues bien, en el año 1959,
hubo un último rayo que le alcanzó en su propia cama y que lo mató. Pero lo que hizo célebre este caso, y que se reprodujo en diversos libros y en diversos tratados sobre la casualidad de la serendipia, incluso uno sobre casos de hombres que habían caído a los rayos, de casi de pararrayos humanos, ¿no? Sin hacer ningún chiste, pero prácticamente lo más sobrecogedor del caso de Suffolk es que el 26 de abril del año 1960 se registra la caída de un rayo en el cementerio de un pequeño pueblecito de Gales. Había caído en un panteón y había caído en una tumba concreta, la de este hombre. Incluso después de muerto, un rayo le cayó encima. Claro, esto es tremendo. Pero no sí, porque en vida, yo no sé si hay algún tipo de explicación, científica, ¿no?, acerca de la posible atracción que puede tener un cuerpo humano pues hacia un rayo, ¿no? Pero en el caso ya de ese episodio que cuentas en el cementerio, ciertamente extraño, ¿no? Hombre, la ciencia también habla, Gregorio, de que según la posición que tengamos, el lugar donde estemos, hay otro caso, por ejemplo, de un guardabosques, que ahora comentaremos, que quizás sea pues más proclive, ¿no? Porque un lugar donde puede haber tormentas, claro, nos ponemos debajo de un árbol, aunque claro, un guardabosques es el primero que sabe cómo refugiarse de una tormenta, ¿no? Pero en este caso, en el que el hombre fue perseguido casi por la furia del cielo, ¿no?, podemos decirlo así, hasta sus últimos días, y después de sus últimos días, es tremendo. Otro de los casos que serían de estas personas, pues francamente algo tenían que ver, ¿no?, con los rayos, es de Charles Roy Sullivan, un guardabosques del estado de Milwaukee. Año 42 le cae un rayo y tiene la bendita suerte de que solo le amputa un dedo del pie. En el 69 le cae uno, o más bien una chispa de un rayo que cae en un árbol, el tronco de un árbol, y le prende las cejas, o le depila, vamos a decirlo así, las cejas definitivamente. En el año 70 uno le da en un hombro, en enero del 72 uno le abrasa el pelo, en abril del 73 le deja paralizada la pierna derecha, y en el 76 otro le cae en el pecho y el estómago. Es un caso que además creo que tuvo un triste récord Guinness, ¿no? ¿Cómo un hombre puede ser foco, digámoslo así, de esa mala suerte? Pues no lo sabemos, pero se han quedado casi como ejemplos del mundo de la serendipia. Pero eso sí, también hay que decir que hay casos al revés, ¿no? Es decir, casos en los que la buena suerte, casos en los que el último golpe de fortuna le llegó a una persona, o a la misma persona, o algo más todavía curioso, a personas que se llamaban igual, Gregorio. Es el caso, por ejemplo, eso creo que comentamos uno de estos casos en el anterior programa, pero todavía tenía mucho más meollo. En el estrecho de Menai y también en Gales, curiosamente, hay que retornar hasta el año 1664, donde embarranca un barco. Estrecho de Menai, 15 de diciembre del 64, de 1664. Lista de pasajeros que perecen 82, todo el pasaje. Se salva uno, se llamaba Hugh Williams. El 5 de noviembre de 1785, muy cerquita de Inverness, en Escocia, otro barco naufraga, muere todo el pasaje en unas aguas muy congeladas, 60 personas, y se salva una persona. Ha pasado un siglo y pico, pero se llamaba Hugh Williams. El 5 de agosto de 1860, según recoge la prensa inglesa, cerca de Southampton, un carguero se hunde y mueren 26 personas en este caso. El único pasajero que sobrevive, curiosamente, y ya lo están adivinando, se llamaba Hugh Williams. Es muy curioso, ¿no?, que el único hombre que salve su pellejo en estos casos se llame igual y se apellide igual. Es otro de los ejemplos clásicos, ¿no?, del mundo de las sincronicidades, y que al menos nos dejan pues con una rostro de sorpresa, ¿no?, ante todas estas cosas, que ha habido estudiosos que se han encargado de coger estos paralelismos, porque si no hay nadie que se interese por esto, pues realmente imagino que todos estos datos, con la cantidad de cosas que pasan en el mundo, pues claro, se perderían, ¿no? Caen en el olvido. Tenemos algunas llamadas telefónicas. Si te parece, que vamos a dar paso a algunos oyentes que tendrán algo que comentar. Edu. Hola. ¿Edu? Sí. Hola, dinos. Mira, pues sí, yo quería comentar pues que leí en una revista, creo que fue muy interesante, ahora no lo recuerdo muy bien. Era el caso se trataba sobre la radio, el invento de la radio. Y allí se reflejaba que Marconi inventó la radio y que fue a patentar el invento, creo que era. Entonces, media hora después acudió otra persona en otro lugar del mundo con un invento similar.
¿En el mismo día? Sí, una media hora después creo que era el caso, o unos minutos después. Y me llamó mucho la atención eso. Estaremos hablando hoy, por tanto, de una serendipia. Sí, una casualidad, la verdad es que es muy curioso, yo no la conocía concretamente. Lo que sí, por ejemplo, Marconi fue protagonista de uno de nuestros capítulos, o uno de nuestros programas, porque lo que sí es cierto, para añadir más misterio, es que Marconi hizo ese gran invento, estaba obsesionado antes de crearlo, con hacer un aparato que registrase no las voces, digámoslo así, para poder ser transmitidas, sino las voces del pasado, ¿no? O sea, una historia muy larga que contar, pero que transcribió la prensa. Marconi y otros científicos de la teoría de Edison intentaron grabar las voces de los muertos, ¿no? O de las voces de las personas que ya no estaban aquí, o incluso las voces que, según ellos, por una teoría de la impregnación, se quedaban en los lugares, ¿no? Hay escritos de las más importantes revistas científicas del mundo de la época que hablaban de cómo intentaron, y casi por serendipia, fueron esa motivación de encontrar ese grabador del pasado, se acabó convirtiendo en otros aparatos pues mucho más productivos, ¿no? Pero que también había esa intención. Eso sí, lo de la patente no lo conocía, pero sin duda es una gota que colma el misterio de ese hombre ya de por sí misterioso como era Marconi, ¿no? Bueno, pues agradecemos esa llamada telefónica de Edu, que nos aportaba un dato pues que no teníamos, del cual no teníamos constancia. Estábamos hablando de esas sincronías, de esas casualidades casi imposibles que tienen lugar en la historia. Y yo creo que podríamos hablar de algún episodio interesante de vidas paralelas. Totalmente. Si hay uno que tiene la fama y que se ha reproducido sí hasta la saciedad y es conocido, aunque no mucha gente conoce todos los detalles, es el paralelismo o la sincronía preferida de los estadounidenses, ¿no? Preferida porque son de ese talante tan extraño, porque estas cosas tampoco se puede decir que sean preferidas, son cosas que pasan, ¿no? Pero vida paralela, vamos a contar dos casos muy interesantes. Uno de ellos, porque además mucha gente conocía otros datos y yo me he interesado en intentar recoger todo lo que había, es el curioso ciclo de un siglo, que separó la vida y la muerte y el trágico final de Abraham Lincoln y John Fitzgerald Kennedy. Todos sabemos que fueron personas absolutamente célebres, presidentes de los Estados Unidos, pero lo que quizá no sepa todo el mundo, Gregorio, es que, por ejemplo, los dos fueron elegidos congresistas, uno en 1847, Lincoln, lógicamente, y otro en 1947. Tenemos ese ciclo de 100 años. Fueron elegidos presidentes, uno en 1860 y el otro en 1960. Los dos medían 1,83, y esto ya son investigaciones hechas durante años, que en este caso concreto, siendo dos presidentes, están muy bien corroboradas, ¿no? Ambos apellidos tenían 7 letras. El secretario de Abraham Lincoln se apellidaba Kennedy y el secretario de Kennedy se apellidaba Lincoln. Ambos secretarios, Kennedy y Lincoln B, podríamos llamarlos así, aconsejaron a Abraham Lincoln y Kennedy no ir un viernes a determinado lugar. Ese viernes, fueron 2 viernes, ocurrieron los magnicidios, los asesinatos. En ambos casos la bala estaba disparada desde atrás. Había presencia de mujeres, curiosamente las dos, que perdieron un hijo en su estancia en la Casa Blanca. El asesino de Lincoln disparó desde el Teatro Ford y se escondió de la policía en un almacén. El asesino de Kennedy disparó desde un almacén y se ocultó en un teatro. Curiosamente, y esto es un dato tremendo, Kennedy iba en un coche, marca Ford Lincoln. Los asesinos habían nacido en 1839 y 1939. Ambos apellidos tenían 15 letras y los senadores que sustituyeron a Kennedy y a Lincoln habían nacido en 1808 y 1908. Ese terrible ciclo de un siglo se repetía en diferentes protagonistas de esta historia, ¿no? Y esta vida paralela, o trozos de la vida paralela de Lincoln y Kennedy, ha sido algo que, bueno, se ha reproducido en películas, se ha intentado verificar si es cierto y todo parece realmente cierto, ¿no? Hay algunos datos curiosísimos, ¿no? Como los dos nombres a la inversa. Claro, hay datos que de alguna manera no pueden llevar al debate, es decir, no admiten ningún tipo de duda, ¿no? ¿Decías que leídos a la inversa? No, te decía que Kennedy tenía uno que se llamaba Lincoln y Lincoln uno que se llamaba Kennedy, cuando menos curioso, ¿no? Que incluso hasta ese nivel estuviera entrelazada las vidas de estas dos personas que por lógica jamás llegaron a conocerse, pero que han pasado la historia de una forma muy, muy similar. Pero hay un caso todavía, Gregorio, que va más allá,
Parece mentira, pero va más allá y está absolutamente documentado por la prensa y los biógrafos. Es el caso de Humberto I de Italia, que en el año 1900, concretamente el 28 de julio, está comiendo en un restaurante. Hablamos, fíjate, de qué categoría de personaje, ¿no? Como para inventarse cosas, y sus biógrafos lo recogieron así. Gran sorpresa produce en Humberto I de Italia, en un pequeño restaurante al que él no había ido nunca hasta ese día, descubrir que uno de los camareros, que luego no era camarero, sino era el dueño, era como una gota de agua de él, era un gemelo, era algo idéntico. Pero imagínate cuando le llama, le hace arrimarse a su mesa y le confiesa ese camarero, no se llamaban igual, sería demasiado, pero habían nacido en el mismo lugar y el mismo día, 14 de marzo de 1844. Tanto Humberto I como aquel personaje tenían mujeres que se llamaban Margarita. Y curiosamente aquel local había sido abierto el mismo día, 9 de enero de 1878, que coronaban a Humberto I. Claro, tantas serendipias, ¿no?, o sincronías llaman la atención de Humberto I y no duda en reservarle un palco junto a él en una competición de atletismo que iba a tener lugar en Monza. 29 de julio del 1900, Monza, campeonato de atletismo. Allí llega el rey Humberto I, que entre sus más allegados comenta la increíble casualidad de ese camarero que es igual que él, que ha nacido el mismo día y que tiene una mujer que se llama igual. Y a las 3 horas de empezada esa serie de carreras y de pruebas atléticas, le dan una terrible noticia a Humberto I. Su amigo, el propietario de ese bar, ha sido acribillado en una especie de atraco a las puertas del estadio. 1 hora después, un anarquista descerrajaba 3 tiros en el cuerpo de Humberto I ese mismo día, justo después de haber contado esta historia a sus secretarios. Cuando menos sorprendente, Gregorio. Caramba, en el caso de Humberto I de Italia, no sé, yo creo que no se puede hablar en ese caso pues de una posible reencarnación. No sé, es que yo estaba pensando en ese caso quería preguntarte si realmente este tipo de historias pueden dar sustento a aquellos que creen en la reencarnación, en el caso de Lincoln y JFK. Pues fíjate, desde luego que sí, porque la creencia es libre, ¿no? Y cada uno puede pensar lo que quiera. También otros podían pensar que Humberto I tuvo otro hermano oculto, ¿no? Y que tuvo, digamos, bueno, por una serie de circunstancias, la idea de abrir un local al mismo tiempo que el otro era coronado rey, y también casarse con una persona que se llamase igual, conseguía rizar el rizo, ¿no? Pero estas cosas están en la historia, hablamos de personajes como presidentes, como reyes, y aunque yo creo que ya casi vamos a tener poco tiempo, incluso cuando ya la sincronía creo que es máxima, es cuando no se produce en un mismo día, o en un ciclo concreto, sino cuando alguien, Gregorio, logra escribirla antes de que se produzca. Aquí estamos ya casi hablando de sincronías o profecías, ¿no? Profecías literarias. Sí, podríamos decirlo así. Y una de las más célebres y que enseguida va a llevar a la mente a nuestros oyentes es la historia del Titanic, ¿no? ¿Quién no ha oído escuchar hablar de ese terrible accidente trágico en abril del año 12 contra un iceberg en un lugar muy concreto en las cercanías de Terranova? Pero lo que muy poca gente sabe, Gregorio, es que 14 años antes del accidente del Titanic hubo un escritor de tercera, que nunca llegó a vender más que después del accidente del Titanic, apenas conocido, que se llama Morgan Robertson. Nosotros en Enigmas, en nuestra revista, tenemos una copia de ese libro que se llamaba Futility, editado, impreso, con todos los sellos en 1898. Y Morgan Robertson se inventaba una historia que era del barco Titán, con las mismas medidas, fallaba en 7 metros, con 9 pasajeros menos, hablaba del gran barco que sale del mismo punto, de los mismos astilleros, y que es el gran barco más grande de toda la historia hasta ese momento, y que se estrella en el mismo punto del globo, contra un iceberg, y además que la tragedia pues es mayor porque hay, por un lado, un gran fallo en el comportamiento de la tripulación, que en un primer momento pues, digámoslo así, que disminuye el problema, o hace que no cunda el pánico, y hay menos botes de los previstos. Todo se lo cuenta Morgan Robertson en un libro 14 años antes. Y una cosa que yo no conocía hasta hace poco documentándome para este programa, es que en el año 35, y esto es tremendo, toda la prensa recoge en Inglaterra la historia de un marinero llamado William Reeves, que en un momento dado siente un profundo desasosiego en un lugar muy cercano a Terranova, para las máquinas y hace detenerse al barco porque presentía algo. Curiosamente, según luego el mapa que se realizó, estaba en el punto exacto en el que el Titanic se estrelló.
y lo más curioso es que había un iceberg subterráneo a punto de romper la parte inferior del barco. Y eso estábamos hablando del año 1935, sí. 2 décadas después, sí, sí. Largas del accidente del Titanic. Pero lo más sensacional, Gregorio, es que ¿sabes cómo se llamaba el barco? Comandado por William Reeves, Titanian. Cuando menos curioso. Hombre, había muchas historias curiosas, no solo Julio Verne, ¿no? Describió cosas concretas antes de ser descubiertas, ¿no? Hay personas como Jonathan Swift, conocido en todo el mundo por sus viajes de Gulliver, que describió los planetas o las lunas, Phobos y Deimos, las lunas de Júpiter, en su obra, en uno de los capítulos, ¿no? Incluso dice que llega un planeta, Gulliver, los lectores que lo lean lo sabrán, donde hay 2 planetas, 2 estrellas, que giran alrededor de un planeta rojo, y que, bueno, pues una tiene, de Marte, perdón, tiene una distancia triple respecto al planeta, y otra quíntuple, ¿no? Curiosamente, él hablaba, Gulliver hablaba de unas lunas que hablaban con nombre de miedo, con lunas del terror. Curiosamente, Phobos significa espanto, Deimos terror, están a 1/3 y a 1/5 del planeta central y fueron descubiertos 151 años después por Asaph Hall en un observatorio, ¿no? Cuando menos curioso. Historias de este tipo hay muchas, Gregorio, y estoy seguro que nos sorprenden a mí el primero y a los siguientes también, ¿no? Realmente ha sido un tiempo apasionante, Iker, el que hemos compartido. Yo creo que el tema de casualidades, serendipias, casualidades imposibles de la historia da para mucho más. A buen seguro que vamos a tener otras ocasiones en las que vamos a adentrarnos en este mundo realmente atractivo, pero por esta semana Iker, hemos llegado al final. Nos aproximamos, ya resta menos de un minuto para llegar a las 5 en punto de la mañana y pues te remitimos a la cita semanal de siempre aquí en Si Amanece Nos Vamos. Será dentro de una semana, Iker. Ha sido un placer y hasta entonces, feliz semana. Un abrazo muy fuerte, Gregorio. Gracias. Gracias, Iker. A todos ustedes, que enseguida boletín horario de las 5 de la mañana, 1 hora menos en Canarias, y luego más Si Amanece Nos Vamos.